Mantis. Estos tipos de insectos se encuentran en gran parte del planeta, excluyendo la Antártida. Hasta ahora se han descubierto 2.400 especies en todo el mundo. Se mimetizan muy bien entre la vegetación, en donde esperan inmóviles a sus presas, las cuales atrapan con sus patas delanteras. Estas últimas están diseñadas con forma de gancho, con púas, y son perfectas para la caza. Estas se alimentan de otros pequeños invertebrados. En el caso de las de mayor tamaño, cazan vertebrados como aves, anfibios, reptiles y pequeños roedores. Poseen una cabeza en forma de triángulo, con su boca en el ápice inferior. Algunos presentan alas, mientras que otros no. Todas practican el canibalismo sexual. Esto significa que una vez que el macho copula con la hembra, esta última se devorará al macho. Cuando estos insectos se sienten amenazados, levantan sus patas delanteras y los que poseen alas suelen abrirlas para mostrarse más grandes. A los insectos que pertenecen al orden Mantodea se los conocen como mantis, mamboretás, santa teresas, rezadoras, tatadios o campamochas. Araña tejedora. En estas imágenes podremos observar un ejemplar perteneciente al género Metepeira, una araña perteneciente a la familia de las arañas de telas orbiculares, Araneidae. Este género se halla en el continente americano. En Argentina se encuentran 7 especies. Son difíciles de diferenciar entre sí a simple vista. Estas arañas realizan sus telarañas en forma orbicular. En ellas atrapan insectos que forman parte de su dieta. Su tamaño es de aproximadamente 1 centímetro de largo. Estas realizan un nido en forma alargada. Polilla de las palmeras. Se trata de una polilla muy grande, con sus alas abiertas, mide de 7 a 10 centímetros de ancho. Las hembras son algo más grandes que los machos. Esta se encuentra en América del Sur, en el centro de Argentina y en Uruguay, introducida también en Europa, en donde se considera una especie invasora. La hembra pone 300 huevos entre el tronco y la hoja de la palma. La larva perfora el tronco de las palmeras y se alimenta de su fibra. En este estadio se conoce como oruga de las palmeras. Las alas anteriores de los adultos son marrones y anaranjado en el reverso. Las posteriores son anaranjadas con banda negra y manchas blancas. Abeja europea. Estos insectos son sociales y viven en colonias.
Estos buscan cavidades en donde realizar sus nidos. En este caso han elegido la cavidad hueca de un árbol. Es originaria de Europa, África y Oriente Medio, y se la introdujo en América y Oceanía. Se alimentan del néctar y polen de las flores. Mide unos 1,5 centímetros. Estas colonias de abejas se dividen en castas, las cuales son las abejas obreras, hembras no reproductivas que recolectan el alimento y construyen la colmena, las cuales se observan en este video. Los zánganos, machos que fecundan a la reina. Y la reina, la única hembra reproductora. Es también conocida como abeja melífera o abeja doméstica. Babosa. Las babosas son un tipo de molusco perteneciente al mismo orden que el de los caracoles. A diferencia de estos últimos, estas no poseen la coraza de los mismos, que se conoce como concha helicoidal. Secretan una sustancia líquida que humecta su piel y les permite moverse. Son de hábitos nocturnos, se observan activos durante la noche. Se alimentan de heces, plantas o animales muertos. Este género de babosas que se observa en las imágenes son también llamadas babosas de la humedad, babosas del Brasil o babosas sandijuelas. Este último se debe al parecido que tienen estas con las sandijuelas. Cucaracha. En estas imágenes se observan cucarachas del género Periplaneta, especies comunes de encontrar en espacios domésticos. Se pueden hallar en gran parte del planeta. Se considera una plaga urbana debido a que puede transmitir graves enfermedades a personas o animales domésticos y por su capacidad de adaptación. Su dieta es omnívora. Se alimenta de excrementos, cadáveres, alimentos que consumen los humanos e incluso en descomposición. Este insecto representa una amenaza para la salud humana. Tiene la capacidad de moverse rápidamente y también volar. Mosca de patas largas. Es un género perteneciente a la subfamilia Sciapodinae, que incluye a más de 250 especies. Presenta una gran diversidad en la región neotropical, donde se encuentran un 70% de estas especies. Su tamaño es diminuto, de 2 o 3 milímetros de largo. Presentan una variedad de colores vívidos y brillantes en su cuerpo. Se alimentan de plantas y también otros insectos de menor tamaño. Son buenos controladores de pulgones y ácaros. Milpies. Los diplópodos son una clase de miriápodos que también se conocen con el nombre de milpies. Hasta ahora se han descubierto unas 12.000 especies. Generalmente son de forma cilíndrica y se caracterizan por tener 2 pares de patas por cada segmento de su cuerpo, a diferencia de los ciempiés que tienen un par de patas por segmento. Los milpies se alimentan de materia orgánica en descomposición. Cuando se sienten amenazados, suelen enroscarse en forma de espiral. Son uno de los animales más antiguos conocidos. Aparecieron hace unos 400 millones de años. Chinche verde. Es un insecto que se encuentra en gran parte del planeta. En su crecimiento pasa por varias coloraciones hasta que llega a la adultez de un color verde. Cuando se siente amenazado, este despide un olor desagradable
que sirve como mecanismo de defensa, el cual produce en sus glándulas repugnatorias. Se alimenta de plantas y se considera una plaga para los cultivos, como es la soja. Astilo de primavera. Se trata de un escarabajo de la familia de los melíridos. Estos son de forma alargada y ovalada. Presentan un color negro, con líneas rojas longitudinales brillantes. Presentan pelos en su cuerpo. Se alimentan principalmente de polen. Es por eso que cumplen un rol importante en la polinización. Se distribuyen por Sudamérica al centro-este de Argentina y Uruguay. Mariquita de Adonis. Se trata de una especie de insecto nativo del Viejo Mundo, de la región paleártica. Estas fueron introducidas en varios países del planeta para el control de plagas de cultivo. Su alimentación consiste en pulgones y larvas de insectos. Este mide entre 4,2 a 5,4 milímetros de largo. Presenta un cuerpo con forma redondeada. Su cabeza y pronoto son negros con manchas pálidas. Sobre sus élitros, que se encuentran en el dorso y son sus alas duras, su coloración es anaranjada con 7 manchas negras. Escarabajo de tierra. Estos insectos que se ven en la imagen pertenecen al género Notiobia, dentro de la familia de los escarabajos Carabidae. Este género incluye alrededor de 50 especies descritas en América, desde Canadá hasta Argentina. También están presentes en África y Australia. Estas especies se alimentan de semillas. Los adultos vuelan de noche y son atraídos por las luces. Tucura de los alfalfares. Esta pequeña langosta se distribuye por Sudamérica, en Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Chile. Se alimenta de plantas gramíneas, también de cultivos ocasionalmente. Es por eso que se considera plaga para la agricultura. Estas ponen sus huevos en las raíces de plantas gramíneas. Luego sus crías se alimentan de ellas. Caballito celeste o naranja. Se trata de una especie que pertenece a la familia de los vulgarmente conocidos como caballitos del diablo, Coenagrionidae. Se diferencian de las libélulas por su capacidad de plegar las alas al posarse. Además son más pequeños que estas últimas.
Estos caballitos miden entre 2,8 y 3,6 centímetros de largo. Esta especie se distribuye por América del Sur desde Venezuela hasta el centro de Argentina. Presentan 3 etapas en su ciclo de vida: adulto, ninfa y huevo. Las ninfas están adaptadas para vivir en el medio acuático. Los adultos se alimentan de otros insectos voladores. Las ninfas de larvas de insectos. Tucura de los pastizales. Este pequeño saltamontes se distribuye por Sudamérica desde Argentina y Uruguay hasta el sur de México y Cuba. Se alimenta de plantas como las gramíneas y pasturas. Rayadora de pastizal. Es una especie de libélula o aguacil perteneciente al género Taurífila. Esta especie se distribuye por América del Sur. Los machos presentan una coloración rojiza, como se puede ver en este caso, mientras que las hembras son de tonos marrones. Estos insectos se alimentan de otros pequeños insectos. Alcanzan una gran velocidad en vuelo. Naturalmente se encuentran en cercanías del agua, debido a que en su etapa inmadura su vida se desarrolla debajo del agua. Las hembras depositan sus huevos en cercanía o sobre el agua. Estos insectos tienen un campo visual de 360 grados debido a la estructura de sus ojos.